Señor, gracias por tu palabra. Una vez más nos encomendamos a ti, porque tú eres el único que puede abrir el entendimiento, Señor, y también preparar el corazón para recibir tu misma palabra, Señor. Te pedimos que hagas tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dice capítulo 7, verso número 1 de Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Esta parte del capítulo 7 habla de los 144,000 sellados, ¿verdad? Es más que evidente. Pero vamos a comenzar viendo parte por parte de este capítulo. Para comenzar dice la frase después de esto. ¿Okay? Es la frase metatauta en griego. ¿Ya te acuerdas de dónde habíamos escuchado esta frase? En el capítulo número 4, ¿te acuerdas? Pero en ese capítulo decía metatauta después de estas cosas, refiriéndose al capítulo 2 y 3. Después del capítulo 2 y 3, vos seguía al 4, ¿verdad? Pero ahorita no estamos en el mismo momento en Apocalipsis. Estamos en el capítulo 7, después del capítulo número 6, ¿verdad? Siempre pasa eso, ¿verdad? Bueno, generalmente. Y entonces, no estamos hablando que estas cosas sucedieron después de la época de la iglesia, capítulos 2 y 3, sino que sucedieron ya dentro de la gran tribulación, después del capítulo 6, que habla de después de que se desataron los 6 sellos del Apocalipsis, ¿no? Que es una parte de la primera serie de juicios del Señor sobre los moradores de la tierra a causa del pecado y su rebeldía. ¿Te acuerdas que en Apocalipsis hay 3 series de juicios? La primera son los sellos, la segunda son las trompetas y la tercera son las copas. Entonces estamos justamente en la primera serie, pero vimos los primeros 6 sellos. Pero ahora hay una pausa porque el autor va a hablar de algo importante antes de continuar con el 7º sello como parte de esta primera serie de juicios. Ahora, dice aquí el autor, que es Juan el apóstol, Juan el discípulo, dice que vio 4 ángeles en pie. Aquí la palabra ángel es la palabra ángelos en griego, que pues habla acerca de un ser celestial. En otros pasajes puede usarse como la palabra mensajero, pero por el contexto se entiende que es un ser celestial. Y también a la luz de Zacarías capítulo 6, verso 5, se entiende que estos ángeles son enviados por Dios. Pero dice que vio estos 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra. En una traducción sencilla dice sobre los 4 puntos cardinales. Y aquí se refiere a que están alrededor de la tierra probablemente. Quizá a lo mejor uno al norte, al sur, al oriente, al occidente. Pero hablan de que están alrededor de la tierra porque van a hacer una serie de juicios. Ahora, esto solamente creo que cabe mencionar solamente como una nota al pie, que no está diciendo el texto o el autor no está sugiriendo que esto hable de que la tierra es plana de ninguna manera, ¿ok? Solamente habla de que va a hacer una serie de juicios alrededor de la tierra. Sería demasiado aventurero, ¿cómo se puede decir? Atrevido sacar toda una doctrina de un solo versículo. Bueno, ok, pero entonces vio estos 4 ángeles alrededor de la tierra. ¿Y qué hacían allí? En el verso número 1 del capítulo 7 dice que detenían los 4 vientos de la tierra. Ahora, esto podría ser algo literal porque estamos en un momento de juicios, ¿no? Y si fuera así, bueno, se entiende que sería un juicio bastante duro lo que van a hacer o lo que van a emitir. Porque nada más imagínate, en un día de calor sin aire, pues ¿cómo te explico? ¿No? Nada más aquí bajo la lona ya nos estamos asando cuando no están prendidos los ventiladores, ¿no? Ahora imagínate, no estás en medio del sol y todo y sin aire,
Estamos hablando de que podría ser un momento demasiado caluroso, también un juicio global bastante fuerte. Pero probablemente esto, si no fuera algo literal, de todas maneras representaría una sola cosa: una pausa antes del séptimo sello, antes de los juicios siguientes. Y esta idea también tiene que ver mucho con este capítulo 7, en el verso 2, donde dice que habían recibido estos ángeles el poder para hacer daño sobre la tierra y sobre el mar. Entonces es una especie de pausa antes del séptimo sello. Pero dice el mismo Juan que vio a otro ángel, aparte de esos 4, vio a otro ángel que salía del oriente, y este tenía un sello, el sello de Dios, del Dios vivo, dice aquí. Un sello ya lo vimos cuando vimos lo del rollo del libro, ¿te acuerdas? Podría ser usado para proteger un testamento, para autentificar también el contenido de un escrito o de una escritura, pero también puede ser usado para marcar algo que te pertenecía con tu sello, ¿no? Y en este caso el sello contenía una leyenda. En Apocalipsis capítulo 14 dice lo que contiene este sello. En el verso número 1 del capítulo 14 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él, ¿cuántos dice aquí? 144,000. Está hablando de esta misma multitud que estamos hablando en el capítulo 7. Y dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, ¿qué contiene este sello? El nombre de Dios y del Cordero. También en el capítulo 22, en el verso número 4, dice: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces, estos 144,000 tenían, este ángel tenía el sello con el nombre del Señor y tenía el sello con el nombre del Cordero. ¿Okay? Eso es lo que contiene el sello. Bueno, ¿y cuál es la función de este sello? Bueno, aquí es usado para marcar al pueblo de Dios y protegerlo de los juicios venideros. Eso lo podemos entender a la luz del siguiente capítulo 9, ¿no? En el verso número 4, donde dice: se les mandó, es decir, se mandó a unos ángeles, que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Okay? Entonces, a la luz de ese versículo entendemos que el sello es una especie de identificación del pueblo de Dios, pero también protección del pueblo de Dios. Es para eso precisamente. Ahora, este ángel clama a los 4 ángeles anteriores, es decir, les grita en alta voz, ¿no? Y lo que les grita es lo del verso 3, les dice: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en sus frentes. Entonces, el clamor era no ejecutar los siguientes juicios, hacer una pausa hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. Esta acción no es nueva. En Ezequiel capítulo 9, verso 4, ahí en el Antiguo Testamento, solamente anótalo, pero dice que en el momento de la época de los cautiverios babilónicos, ¿no? Esas 3 deportaciones, en esa misma época también Dios envió un mensaje a Ezequiel, y en ese mensaje revelaba que algunos del pueblo de Judá serían sellados en sus frentes con una señal. Y es muy parecido en este texto, este acontecimiento es muy parecido, solamente que algunos opinan que mientras que en Ezequiel eran sellados con una tau, que es la inicial de una letra hebrea, para señalarlos, aquí es más bien el nombre del Señor y del Cordero, pero es algo similar, entonces no es una idea nueva sellar al pueblo de Dios. Bien, pero, ok, ¿cuántos fueron sellados? Dice acá, ¿no? Porque tenían que sellar primero a todas estas personas. En el verso 4 dice que eran 144,000 sellados. Entonces aparece un número cerrado y definido. Son 144,000, ni uno menos ni uno más. Son 144,000. Ok, pero la pregunta es: ¿quiénes eran estos 144,000 sellados? ¿Okay? A lo largo de la historia, creo que muchas personas han intentado de alguna manera apropiarse de ese tipo de número, ¿no?
para a lo mejor hacer llamar 144,000 personas a los creyentes en Cristo, a la iglesia o a un número de creyentes. Pero realmente el texto es muy claro, no nos da lugar a pensar otra cosa. En el verso 4 dice que los 144,000 sellados serán de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que aclarar. Estos 144,000 que estamos viendo en este momento, para empezar, no se están sellando en la época de la iglesia, sino que están sellándose en la época de la gran tribulación, en estos 7 años de juicios que comenzamos a ver a partir del capítulo 4, ¿no? Más explícitamente el capítulo 6 en adelante hasta el 20 más o menos, ¿verdad? Porque en el 21 ya es el milenio, el cielo nuevo, tierra nueva y todo lo demás. Pero son juicios, ¿no? Dentro de la gran tribulación, pero esos hombres están ubicados dentro de esta época. Entonces, por esa razón no podríamos decir que es la iglesia del día de hoy, porque la iglesia del día de hoy todavía no se encuentra en este periodo de la gran tribulación, o llamado la semana 70 de Daniel. Aparte también, no es la época actual, sino en el futuro. También no es la iglesia, porque la iglesia está conformada por gente de todas las naciones. Pero aquí no hay gente de todas las naciones sellada. Aquí son sellados los de todas las tribus de los hijos de Israel. Son judíos. Entonces está hablando de un grupo específico. Entonces no es la iglesia por esa razón. La iglesia fue llevada en el rapto en el capítulo número 4. Y ya lo vimos cómo estaba adorando a Dios en el capítulo 4 y 5. Y el juicio empezó en el capítulo 6 en la tierra, y no se ve la iglesia del capítulo 6 hasta el 21. No se ve de ninguna manera en todos los capítulos. Entonces no es la iglesia y no son de todas las naciones, son específicamente judíos de las tribus de Israel. ¿Okay? Ahora, significa que los judíos, entonces, significa que si van a ser sellados para ser guardados, significa que en algún momento de esta gran tribulación, al ver quizá todas las señales que van a verse, van a arrepentirse y van a creer en Jesús. Y es por eso que van a ser sellados y guardados por Dios. Eso tiene todo que ver con Zacarías capítulo número 12, en el verso número 10. En Zacarías 12:10 dice lo siguiente. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esa es una profecía en Zacarías, y habla acerca precisamente de un momento en la historia en el que los judíos, que anteriormente, aunque despreciaron al Mesías, no creyeron en Cristo, en un momento de la historia van a mirar hacia el Mesías, van a creer en Él, se van a arrepentir y van a llorar por lo que hicieron con el Mesías. Lo traspasaron en la cruz del Calvario. Y habla acerca de estos judíos. Y tú sabes, en la historia de los judíos no se conocen por ser personas creyentes, sino por ser personas obstinadas, rebeldes, y que todo el tiempo estuvieron resistiendo a creer en el Mesías, en toda la historia. Pero en un momento se van a arrepentir. Y pensamos que este momento, precisamente del capítulo 7, es en donde van a mirar a Jesús y van a darse cuenta que Jesús era el Mesías y que Jesús es el Mesías. Por todas las señales que se van a ver, a decir, una de ellas es la revelación de que el anticristo, ¿no?, se va a revelar como tal, y se van a dar cuenta que está usurpando el trono en el templo. Entonces van a darse cuenta que Él no era, y que Cristo era el Mesías. Pero todo esto es por obra de Dios. Dice ahí que Dios les va a dar un espíritu, ¿no? A los judíos les va a dar espíritu de entendimiento para que puedan creer todas estas cosas. Bueno, ok. Pero otra pregunta también. ¿Para qué fueron sellados estos 144,000? Entonces, nada más para aclarar, no es la iglesia, ¿ok? Los 140,000 no son la iglesia. No son los creyentes en Cristo de esta época. Estamos hablando de la gran tribulación, solamente para cerrar la idea.
Pero la pregunta es, ¿para qué son selladas estas personas en el futuro? Para protegerlos de los juicios venideros. Ya lo vimos en Apocalipsis número 9, versículo 4. Y es interesante porque, fíjate, son judíos que van a estar en la gran tribulación y no van a estar exentos de los juicios y los cataclismos mundiales de esta época, pero aunque no van a estar exentos, sí van a disfrutar del cuidado de la protección de Dios en este tiempo. Entonces, qué increíble, porque hasta en eso vemos cómo Dios no olvidó al pueblo de los judíos, sino que los sigue contemplando, ¿no?, en sus planes, ¿no?, al final de los tiempos, y los va a guardar también a ellos. Bien, ahora, si prestamos el detalle de la lista de las tribus que aparecen aquí, te vas a dar cuenta que no es exactamente igual a la lista que aparece en Génesis 49, donde se habla de las 12 tribus de Israel. Eso lo estudiamos en Génesis hace ya algunos meses atrás, y vimos las 12 tribus. Pero aquí aparecen unas que no estaban en esa lista. ¿Por qué? Bueno, la Biblia del Diario Vivir propone lo siguiente, permítame citártelo. Dice así: a Judá se le menciona primero porque es tanto la tribu de David como la tribu de Jesucristo, el Mesías, de donde proviene el Mesías. La primera tribu en Génesis era, ¿cuál? ¿Te acuerdas? Rubén, exactamente. Ajá. Pero ahora aparece Judá, y parece ser simplemente que lo coloca en primer lugar porque de ahí viene el Mesías Jesús. También dice aquí, Leví no tenía asignación tribal debido a la tarea que les fue encomendada por servir en el templo, pero aquí se le da un lugar como recompensa a su fidelidad. ¿Te acuerdas que Leví no tenía ni tierra, ni tampoco tenía una tribu como tal, pero servían en el templo? Bueno, aquí parece ser que se les es recompensada su fidelidad y se les añade como una tribu. Ahora, no se reconoce a la tribu de Dan aquí en Apocalipsis. Eso está muy fuerte. Algunos comentaristas proponen que es porque pues, se asocia con la idolatría y se asocia con la rebeldía. Un ejemplo de ello, el becerro de oro en Dan. El templo, copia del templo de Jerusalén en Dan. Entonces, pues probablemente por ese tipo de rebeldías y de idolatrías es que es excluida de la lista de los 12 tribus. Ahora, hay alguna nota esperanzadora en Ezequiel 38 que lo puedes checar en casa. Ezequiel 38, a pesar de que fueron infieles e idólatras, Ezequiel 38 narra cómo al final Dios, en el reino milenial, los va a redimir. Pero eso no lo vamos a estudiar el día de hoy. ¿Okay? También una cosa que aparece aquí es que las dos tribus de José eran representadas en Génesis como Efraín y Manasés. Pero aquí no se cita Efraín y Manasés, se cita José y Manasés. También porque se piensa que Efraín fue infiel y se sustituyó la tribu de Efraín por los descendientes de José. Qué fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué me lleva a pensar simplemente esto? Es como el cristiano que a lo mejor no pierde su salvación, ¿verdad? Pero sí puedes perder la recompensa celestial. Más o menos algo así podemos entender. Porque a Dios no le gusta, pero para nada la infidelidad, ni la idolatría, ni el pecado en general, ¿no? Es que meditemos en esto, pero déjame cerrar esta primera sección con una aplicación para nuestras vidas. Bueno, nosotros no vamos a estar en este tiempo de la gran tribulación porque hemos creído en el Señor, eso lo tenemos claro, pero ¿sabes qué? Sí necesitamos ser sellados por Dios. En Efesios capítulo número 1, en el verso número 13, por favor, mientras vas para allá, déjame ponerte un poquito el contexto de este pasaje. Pero lo que vemos aquí es que el libro de Efesios habla de las bendiciones de una persona que pertenece al cuerpo de la iglesia, a la familia de Dios. Y todo dice que es para la alabanza de la gloria de la gracia del Señor. Bueno, Efesios capítulo 1, verso 13. Y déjame leértelo. Dice así: en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo, dice, el evangelio de vuestra salvación. Perdón, te lo voy a leer otra vez porque ya te leí todo mal, ¿verdad? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, mientras el sello de los 144,000 significaba pertenencia, este pueblo le pertenece a Dios y lo va a cuidar en la gran tribulación, a nosotros también
Dios nos sella el día de hoy, en esta época de la iglesia. ¿Cómo? Con su Espíritu. No nos sella con tinta, como este escribano en Apocalipsis, que sella con tinta probablemente a los escogidos de Dios. A nosotros nos sella con su Espíritu Santo. Mira, de eso habla 2 de Corintios capítulo 3, verso número 2 y 3. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con, ¿qué dice? Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, que todos los que hemos creído en Jesucristo, hemos sido sellados, pero no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Es más, el sello es el mismo Espíritu de Dios. Es decir, cuando creemos en Cristo, el Señor nos da su Espíritu, y su Espíritu dentro de nosotros nos comprueba que le pertenecemos a Dios. Nos afirma que le pertenecemos a Dios. Eso hace el Espíritu. Es un sello de pertenencia. Pero junto con la pertenencia, todos los cuidados y protección del Señor también a nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo nos sella? Regresando a Efesios capítulo 1, verso 13, dice que nos sella al oír la palabra de verdad. La pregunta es, ¿cuál es la palabra de verdad? Pues ahí mismo lo dice, el evangelio de vuestra salvación. Y la pregunta es, ok, ¿y qué es el evangelio? ¿No? La palabra evangelio creo que uno puede tener un concepto muy distinto si le preguntamos a la iglesia. Le aseguro que la mitad de nosotros respondería cualquier otra cosa, ¿no? Algunos dicen, el evangelio es la Biblia, ¿no? Algunos dicen, no, el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos responderían, no, el evangelio es, no sé, el Nuevo Testamento, etc. Cada quien podría tener una idea muy vaga, pero ¿qué es el evangelio? Pablo lo explica en 1 de Corintios capítulo número 15, en el verso número 1 dice: les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y me voy a saltar al verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, este es el evangelio. El evangelio es el hecho de que Jesús es el Señor, pero se volvió como uno de nosotros. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados en la cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos y está vivo el día de hoy. Ese es el evangelio, el hecho de que Jesús vino, murió y resucitó. Ese es el evangelio, la persona de Jesús y lo que hizo Jesús. Entonces, para poder ser sellado por el Señor necesito oír el evangelio, escuchar el evangelio, entender el evangelio. Pero también dice aquí adelante en Efesios 1:13, no solamente es oírlo, sino también dice aquí, y haber creído en él. Esto es muy distinto a solamente haber escuchado el evangelio. Déjame ponerte un ejemplo para explicar esto. Imagínate que te pido, oye, mi brother, préstame 1,000 pesitos, te los pago el próximo domingo. Ok, bueno, de entrada nunca te voy a pedir algo así, ok, por favor. Pero, nada más es un ejemplo, pero imagínate, y tú me dirías, ok, bueno, si me los das significa que sí confiaste en mí, en que te los voy a devolver el próximo domingo. Pero si me dices, ok, sí, brother, pero aunque me digas, sí, brother, qué buena onda, sí, claro, ahí luego te los paso, pero si no me los das significa que no confiaste en mí. ¿Estás de acuerdo? Ok, es un ejemplo, ¿eh? Pero habla de algo muy simple. Cuando tú confías en alguien, cuando le entregas tu confianza a alguien, entonces empiezas a hacer hechos como respuesta a esa fe que has tenido en esa persona, a esa confianza en esa persona. Bueno, regresando a lo que te quiero decir. Una cosa muy distinta es haber oído del evangelio y saber que Cristo es Dios, y saber que Cristo vino en carne, y saber que Cristo murió por tus pecados, y saber que Cristo resucitó. Es más, tú puedes enseñar estas cosas, pero una cosa es escuchar y entender, y otra cosa es depositar tu confianza en el evangelio. Y hay muchas personas que asisten a la iglesia, se reúnen en la iglesia, que lo pueden decir, yo sé quién es Cristo, yo sé que murió por mis pecados, yo sé que resucitó, claro, o sea, yo me sé los versículos.
y aún así no haber depositado su confianza en el Evangelio. Mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿tú has confiado verdaderamente en el Evangelio? ¿En quién es Jesús y lo que hizo por ti en la cruz? No, mi pregunta no es si lo sabes o si lo entiendes. Mi pregunta es si has depositado tu fe completa en eso. Esa es mi pregunta. ¿Te asombraría saber cuán cantidad de personas se congregan sabiendo estas cosas y no confiando en ellas? Personas que saben la teoría, pero no han entregado su corazón a Jesús. No le han entregado su confianza a Cristo. Y la buena noticia que tenemos el día de hoy es, no estamos pasando por un juicio el día de hoy, aunque el COVID y todo eso parecía algo así, pero no. ¿Ok? Quizá a lo mejor fue una llamada de atención del Señor, pero el día de hoy hay libertad para poder creer en el Evangelio. No tienes que pasar por una catástrofe para entregarle tu vida a Cristo el día de hoy. Ya suficientes problemas tenemos como para poder darnos cuenta que necesitamos a Cristo. Entrégale tu confianza a Cristo en esta tarde. Esa es mi invitación. Ahorita que la puerta está abierta, y de eso se trata Apocalipsis, ¿verdad? Darnos esperanza y abrir la puerta para poder entrar al Señor. Pues no tardes, confía en Cristo el día de hoy si no lo has hecho antes. Bueno, eso es por un lado. Pero también, cuando nos sella, ¿qué vamos a ganar o qué vamos a recibir del Señor? Vamos a pertenecerle. Es un sello de pertenencia. Mira, vamos a un par de pasajes. En 2 de Corintios 1:21 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La obra es una obra que nosotros no podemos ganarnos por buenas obras, sino que es un regalo de Dios. El ser sellado no es algo que yo puedo ganarme. El ser salvo no es algo que yo puedo ganarme. El ser perdonado no es algo que yo puedo ganarme con mis propios méritos. El Evangelio no dice eso. El Evangelio dice, la obra no es tuya, es de Cristo, en la cruz muriendo por tus pecados y resucitando. No es nuestra. Por lo tanto, la salvación, el perdón, la justificación y todo lo demás es un regalo por fe al creer en Cristo. Es un regalo que Dios da y es una obra que Dios hace, te sella con su Espíritu. Y dice aquí que con su Espíritu nos sella nuestros corazones, ¿verdad? Ahí es donde nos sella. El corazón es el centro de los afectos, la voluntad de las emociones, es el ser interior. Ahí es donde nos sella el Señor para que le pertenezcamos. En 2 de Corintios 5, verso 5 también, nada más voy a leerte ese cachito que habla del cuerpo nuevo que tendremos en el futuro, en la resurrección. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, este sello también es unas arras, dice aquí, en ambos pasajes, ¿verdad? ¿Las arras qué son? Bueno, habla de la garantía. ¿De qué? La garantía de que le pertenecemos y de que un día estaremos con Él en el lugar celestial. Básicamente es eso. En aquel tiempo, en la antigüedad, cuando tú comprabas un terreno y dabas un enganche, el enganche era las arras. Y cuando tú dabas el enganche, ya te pertenecía el terreno. No es como hoy que es como primero pagas por completo y luego te dan la escritura. No, en aquel tiempo dabas el enganche y te daban un documento oficial de que ese terreno ya era tuyo. Eran las arras. Pues lo mismo, el hecho de que el creyente tenga las arras del Espíritu, es decir, cuando uno cree en Cristo, el Espíritu mora en ti, esa realidad asegura que tú eres de Dios. Y que un día Él va, pues simplemente cuando muramos o partamos con el Señor, va a decir, este es mío, y va a llamarnos a su presencia. Exactamente, y es una garantía, es una seguridad. No es algo que puedas poner en tela de juicio, porque tenemos al Espíritu. Es como cuando recoges en la paquetería. A ver, ¿cuál es su nombre? Préstame su credencial. Ok, aquí dice el sobre. Sí dice su nombre, es de usted, tenga. ¿No? Igual el Señor nos va a reclamar en aquel día, es mío. Eso se refiere. El Espíritu es la garantía de que estaremos con el Señor. Ok.
Pero el propósito, la pregunta también que nos podemos hacer acá es, ¿para qué nos sella el Señor? Para pertenecerle, por supuesto, pero en Efesios dice, para la alabanza de su gloria. Está increíble, porque estamos de acuerdo que nadie se merece la salvación y el perdón, porque todos somos pecadores. Pero Él nos sella por gracia al creer en Cristo, para que todos podamos alzar las manos en aquel día y decirle, fue por ti, Señor, fue por tus méritos, no fue por mis buenas obras, fue por tus méritos, es por tu gloria, tú te mereces toda la gloria por este hecho que has realizado conmigo. Entonces, es eso, alábalo, ¿no? Si tú has creído en Cristo, tienes al Espíritu de Dios, y si tienes el Espíritu de Dios, le perteneces, y si le perteneces, estarás con Él en el lugar celestial. Alábalo el día de hoy, agradécele el día de hoy, con todo tu corazón. Ahora también en 2 de Timoteo nos llama a un par de aspectos también prácticos el día de hoy, porque podemos alabarlo con nuestras bocas, pero en 2 de Timoteo 2:19 dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, de lo que podemos aquí ver es que si hemos sido sellados, lo que nos dice el Señor, el Señor te conoce. En respuesta a eso, apártate de iniquidad, de toda iniquidad. Es un aspecto muy práctico, ¿verdad? O sea, guárdate de la tentación, ¿no? Guárdate de caer en tentación, en agradecimiento al Señor. Y también en Efesios 4:30, ahorita estamos viendo Efesios, también lo dice. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si hemos sido sellados, una manera práctica de responder ante este hecho es no peques, o sea, no tengas una actitud de querer pecar, porque cada vez que pecamos contristamos al Espíritu. Cuando ocupamos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu, con el cual fuimos sellados, cuando ocupamos este cuerpo para algo que no le agrada a Dios, eso entristece al Espíritu, porque ahí vive el Espíritu. Es como si tú vivieras con una persona y metes a tu casa a otra mujer o a otro esposo, ¿no? A otra persona, y dices, hey, pero ¿por qué está aquí esa persona si aquí solamente hay lugar para dos, para ella y para mí? El Espíritu es más o menos algo así. ¿Por qué metes a tu cuerpo, en tu vida, o en tus decisiones, o en tu corazón, o en tu mente, algo que no tiene que estar aquí? Porque somos uno, porque le pertenecemos al Señor. Entonces, se entristece porque es engañar al Espíritu, porque es traicionar su fidelidad, ¿no? Es no ser fieles al Señor. Entonces, por eso, no pequemos, hermanos, ¿no? El pecado no es un juego, y es algo que entristece al Señor. No pequemos, en respuesta a que hemos sido sellados por el Señor. Bueno, pero vamos a continuar en Apocalipsis, si te parece. Estamos en el capítulo número 7, ahora en el verso número 9. Dice así: después de esto, ¿de qué? Bueno, después de que fueron sellados los 144,000, que no son la iglesia, que son judíos, que en aquel tiempo van a creer en la gran tribulación. Okay. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará,
y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En esta siguiente sección lo que vemos es a una gran multitud, pero ¿quién? Para empezar, dice que esta gran multitud era incontable, ¿ok? Era que no se podía contar. La pregunta es, ¿quiénes son? Algunos dicen, es que son los 144,000. La pregunta es, ¿esto será cierto? La respuesta es, pues no, porque dice que no se podían contar, y aquí dice que la multitud de 144,000, pues era de 144,000. Entonces no son los 144,000. Ahora, por otra parte, los 144,000 son judíos. Y aquí dice que esta gran multitud es de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos. Entonces no son los judíos, son gentiles. Pero no son los, pero no es, ¿será la iglesia? Es la pregunta. Pues la respuesta es no. Tampoco es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llevada en el rapto en el capítulo número 4. Entonces, no es la iglesia. Pero al parecer entonces, son personas que no son la iglesia, pero sí son de todas las naciones, pero que no creyeron en Cristo y se quedaron durante la gran tribulación. Pero en este momento de la gran tribulación, también ellos van a creer en el Señor Jesucristo. Va a haber una gran cantidad de personas gentiles que no son judíos, que van a creer en Cristo en este periodo de la última semana de Daniel. Ajá. ¿Por qué lo entendemos así? Bueno, un argumento para pensar en esta postura es que dice que son personas que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí tú puedes darte cuenta cómo este anciano, que no sé quién es, ¿no?, le pregunta a Juan, ¿y quiénes son? Y Juan le dice, pues no sé, tú dime, ¿no? Es un poco simpático, le decía ahorita en la primera sesión que sería muy simpático que fuera el Juan del futuro, que le dijera al Juan del pasado, a ver, ¿quiénes son? Y Juan del pasado le dijera, pues no sé. Juan del futuro le responde, mira, son estos. Pero bueno, no sabemos si es Juan. Ok, muy raro esto, pero algo así como volver al futuro, pero no. Pero bueno, el punto está en que le dice, pues son aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es muy común entender en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, o en el Antiguo Testamento, asociar la blancura de las ropas o el lavado de ropas con la limpieza del corazón. Es decir, con el perdón, con la purificación del corazón, con la salvación incluso. Lo que está mostrando es que estas multitud de personas de todas las naciones son personas que fueron perdonadas y lavadas y limpiadas de sus pecados. Pero ojo, no fueron perdonadas y lavadas de sus pecados por buenas obras que ellos hayan hecho, sino que fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. En otras palabras, por haber creído en Jesucristo. Porque la salvación, te decía, no es por obras, de ninguna manera. Efesios 2, 8 y 9. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por fe. ¿Verdad? Así lo dice la palabra. Entonces, esas personas creyeron en Cristo, son gentiles de las naciones, creyeron en Cristo y fueron lavadas y limpiadas en la sangre del Cordero al creer en Cristo. Qué increíble, ¿verdad? Como al creer podemos tener perdón de nuestros pecados. Pero dice aquí que salieron de la gran tribulación. ¿Cómo salieron si todavía no acaba la gran tribulación? Pues los mataron. Esa es la respuesta que podemos inferir. Fueron creyentes, no son iglesia, pero son creyentes en Cristo, que tuvieron que creer y demostrar su fidelidad hasta la muerte. No postrándose ante la bestia que va a ejercer un dominio en este periodo de los 3 años y medio de la gran tribulación, de la segunda mitad. Y se mantuvieron fieles, fueron muertos, y entonces así, a través de su muerte, su fidelidad hasta la muerte, salieron a la presencia del Señor. Entonces qué fuerte, ¿no? Que en ese tiempo van a tener que demostrar su fe, ahora sí que hasta la muerte. Ok, bueno. Pero bueno, la otra pregunta que podemos responder es, ¿dónde están esta gran multitud en este capítulo 7? Esta gran multitud ya no está en la tierra. Ahora está en el cielo. Ahora está delante del trono y en la presencia del Cordero, dice el verso número 9. Ya están allá delante del Cordero, ¿no? Han sido salvados. ¿Y cómo están?
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto de ropas blancas dijimos que puede significar que son salvos, perdonados, limpiados de sus pecados, gracias al sacrificio de Cristo. También puede significar que están ahora vestidos del ropaje blanco de la justificación. Es decir, que Dios los ve tan perfectos y tan justos como es Jesucristo, justificados pues. Ajá. O también puede significar un rol sacerdotal, porque en el Antiguo Testamento solamente podían servir los levitas, los cuales estaban vestidos de blanco. Así que puede significar que esta gran multitud murió por ser fiel al Señor, pero van a estar en el futuro siendo sacerdotes y sirviendo al Señor en el templo celestial. Eso puede significar. Y también dice que van a estar con palmas en sus manos, pero decía, no son estas palmitas, no, sino más bien habla de palmas, literal. Nos recuerda a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en su última semana de vida, de ministerio aquí en la tierra. Cuando entró a Jerusalén estaban todos con palmas en las manos, ¿te acuerdas? Ahí en Juan capítulo número 12. Pero resulta que esta era una señal cuando un rey regresaba victorioso de la batalla, había vencido al enemigo, lo recibían con palmas, era una señal de victoria. Lo que están mostrando esta multitud es que están dándole la gloria al Señor Jesucristo por la victoria que ha tenido. ¿Cuál victoria? Pues nada más que los limpió de sus pecados, nada más que los sacó de la gran tribulación, nada más que los libró del castigo eterno, de la ira venidera, nada más. ¿Ah? Y por eso pueden alegrarse y pues eso, batir las palmas delante del Señor y decirle, tú venciste, Señor. No nosotros, tú venciste, Señor. Así es que habla de la victoria del Mesías. Y también, juntamente con esto, habla de la liberación del pueblo. Fueron liberados de por fin de toda la tortura y el martirio de la gran tribulación. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué hacían? Adoraban a Dios y al Cordero, verso 10. Y estaban en el verso 15 en la presencia de Dios, sirviéndole de día y de noche en su templo. Qué glorioso es el Señor, ¿no? Cómo los sacó de ahí y los libró. Entonces ahí vamos a estar nosotros recibiendo a todos estos multitud de gentiles de todas las naciones en aquel momento. Bueno, pero ¿qué hace Dios con esta multitud? Primeramente en el verso 15 dice que extiende su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento solo podían servir en el tabernáculo los levitas, Aarón y sus hijos, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento todos los creyentes han sido hechos sacerdotes al servicio de Dios y pueden servirle en su templo. ¿En dónde dice eso? Pues aquí en Apocalipsis capítulo número 1, verso número 6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. También lo vimos en el capítulo 5, verso 10 de Apocalipsis. Dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces todos los creyentes somos sacerdotes, es decir, le serviremos a Dios en el templo celestial. Y también algo que les dice muy bonito, le dice, ya no tendrán hambre, ni sed, ni calor. Por ahí en el verso número 17 también dice, ya no habrá lágrimas, Él secará todas, Él enjugará todas las lágrimas. Lo que está diciendo es que al final, después de todo el padecimiento y el sacrificio que rindieron esta multitud, al final Jesús sanará todo su sufrimiento, secará todas sus lágrimas y los protegerá para siempre como un buen pastor. Y me encanta, y dice aquí en el verso número 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Está hermosa esta imagen, porque se le dice el Cordero, aunque realmente Él es el pastor de pastores, ¿verdad? Pero se le dice Cordero porque aunque Él es el pastor, se volvió como uno de nosotros para morir como una oveja en medio del matadero. Ahí fue a morir como Cordero, Isaías 53. Y por eso le llama así, pero realmente Él es el pastor. Y me encanta porque el pastor, dice aquí, un día va a pastorear a esta multitud que creyó en esa época, ¿no? Está hermoso este pasaje, ¿verdad? Pero terminemos con este par de ideas para nosotros. Vamos a Isaías 1:18, por favor. Lo que vimos en la primera parte fue que si creemos en Cristo, Él nos sella, ¿verdad? Y con su sello, el sello del Espíritu Santo,
pues esto muestra una pertenencia, un cuidado, una protección para nuestras vidas, ¿verdad? Pero en esta sección habla acerca de el perdón de pecados. En esa sección vemos cómo esta multitud fue limpiada y perdonada en la sangre del Cordero. Y por eso es que fue vestido de blanco. Ahora quiero preguntar una cosa para los que estamos aquí. El Señor a través de este pasaje nos habla que Él está dispuesto a perdonarnos. Pero la pregunta es si realmente hemos sido perdonados. Si hemos recibido ese perdón del Señor. Mi pregunta para ti es, ¿estás seguro que Jesús te ha perdonado tus pecados? ¿Él te ha limpiado tu corazón de todos los pecados que has cometido? Mira lo que dice Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Lo que aquí dice es que Dios quiere hacerlo y puede hacerlo porque Él ya realizó su sacrificio para perdón de pecados. La pregunta es si tú quieres recibir el perdón de pecados. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y creo que cuando nos topamos con eso muchas veces pensamos, Josué, es que no sabes todo lo que he hecho y lo malo que he hecho. En verdad, ha sido demasiado grave lo que yo he hecho. ¿Será que Jesús pueda perdonarme o quiera perdonarme? Y a la luz de este texto decimos, sí. El mismo Señor dice, ven, ponte a cuentas conmigo, dime lo que has hecho. Él ha muerto por tus pecados, ya ha hecho ese sacrificio para que vengas con confianza y seas perdonado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente tienes que creer en Jesucristo. Es lo único que tienes que hacer. Ya vimos qué significa creer. Entregarle tu confianza completa, que Él es el Señor y que Él, siendo el Señor, murió por ti en la cruz y resucitó y está vivo y puede darte vida nueva y perdón de pecados. Así de simple, por la simple fe, por una fe sincera, es que nos da perdón de pecados. Entonces mi pregunta es eso, ¿has creído en Cristo de verdad? Si no, al final te quiero hacer una invitación para que tomes esta decisión de creer en Jesucristo, ¿verdad? No solamente saber que Jesús te puede perdonar, o saber que Jesús es el Señor, o saber que Él murió por tus pecados. No, ahora que verdaderamente confíes en eso. Ahorita al final hacemos esta invitación. Pero otro punto que quiero tocar. A nosotros, si hemos creído en Cristo, hay una buena noticia. No nos va a tocar la gran tribulación. Pero sin duda tendremos grandes tribulaciones en nuestras vidas. Un chorro de pruebas. En 1 de Pedro 1:6, ahí dice cómo pues el creyente es necesario que pase por diversas pruebas, ¿verdad? Dice, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿no? Entonces lo que habla acerca de este pasaje es cómo, en verdad, el día de hoy tenemos muchas aflicciones y es parte de la vida cristiana, porque Dios quiere perfeccionar o purificar nuestra fe, es decir, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y también lo dice en 1 de Pedro 4:12, dice, no te extrañes, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, sino gózate por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Pero entonces lo que dice esta porción es que tenemos pruebas, tenemos aflicciones, pero a la luz de Apocalipsis 7, tomando como ejemplo a esos hombres valientes y fieles que murieron o van a morir en la gran tribulación, con tal de poder mantenerse firmes confiando en Jesús, ¿sabes qué nos enseña esto a nosotros? A mantenernos fieles en medio de las tribulaciones del día de hoy. Si estos hermanos estaban enfrentando una gran tribulación, en verdad era la gran tribulación, y aún así decidieron morir por Cristo, por seguir creyendo en Él, mantener su fe pura, limpia, delante de los ojos de Dios, nosotros también debemos de mantenernos firmes en nuestra fe el día de hoy. Práctico, no te postres delante del pecado. No te postres delante de tu pecado.
Es bien fácil decirle, bueno, pues no pasa nada. Pero cada vez que pecamos, ya lo hemos visto antes, estamos realmente postrándonos ante el enemigo. Es como, digamos así, una manera de rendirle culto al enemigo. Y sabes, el día de hoy una manera de poder responder como estos hombres valientes es, no me voy a postrar ante el pecado, ¿no? Y sabes, tenemos un maravilloso ayudador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fortalece para resistir las tentaciones. Pero entonces es eso, seamos fieles, busquemos la fidelidad. No está en nosotros, ¿no? No lo está. Pero tenemos el Espíritu, y el Espíritu nos puede hacer hombres y mujeres fieles. Y déjame darte 4 razones, ¿no? Primeramente, porque hay muchas personas que el día de hoy ante cualquier tribulación quieren soltar la toalla. Ya me pasó algo y ya, abandona al Señor. No, es una invitación para que sigas confiando en Jesús con todo tu corazón en medio de cualquier situación. ¿Por qué? Porque un día estaremos en su presencia vestidos con vestiduras blancas y celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Número 2, porque nos salvará y lo adoraremos. Número 3, porque le serviremos en el templo celestial como sacerdotes. Y número 4, porque un día, como dice ahí el verso número 16 y 17, hey, escúchalo para ti, ya no tendrás hambre ni sed. El sol no caerá sobre ti, ni el calor sobre ti, porque el Cordero que está en medio del trono te pastoreará, te guiará hacia aguas de reposo. ¿No se te hace maravilloso? ¿Te recuerda algo a un texto en especial, esta parte? El Salmo 23, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 23? Este es el cumplimiento del Salmo 23 para todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora solamente quiero hacer un paréntesis aquí en el Salmo 23. Aquí dice, Jehová es mi pastor, pero en Apocalipsis se revela a través del Hijo. Por tanto, podríamos decirlo de esta manera, Jesús es mi pastor. Y dice, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite del Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es el cumplimiento final de que un día el Señor nos va a pastorear y estaremos con Él. Pero el día de hoy ya nos está pastoreando Jesús. Él es el buen pastor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que una de las cosas que podemos hacer el día de hoy es, hey, si el Señor nos va a pastorear, ¿no? Déjate pastorear. El Señor un día nos va a quitar la sed allá, pero nos las puede quitar aquí también el día de hoy. Tenemos su palabra y su espíritu. El calor te agobia, ven a la sombra del Omnipotente en oración. Tenemos formas de poder disfrutar este cumplimiento también el día de hoy, pero un día por fin se va a acabar todo. ¿Estás triste, deprimido, con dolor en tu corazón, con angustia, pasando necesidad? Esto va a acabar, mi querido hermano. No va a haber hambre, no va a haber dolor, y el Señor va a enjugar todas tus lágrimas. Gracias a Dios, ¿verdad? Y si no eres creyente, déjame decirte que la mejor decisión que puedes tomar es creer en Cristo, porque Él va a hacer esto contigo. Y te invito a que lo consideres. ¿Por qué no terminamos con una oración? Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú estás vivo y todas estas cosas que leemos aquí en Apocalipsis son ciertas y un día te vamos a ver. Hemos confiado en ti, Señor. Te agradecemos porque el día de hoy podemos disfrutar de tu cuidado, de tu protección también el día de hoy en medio de las pruebas y tribulaciones, Señor. Señor, también gracias por darnos tu Espíritu Santo que nos garantiza que así va a ser. Pero mientras tanto ayúdanos a amarte, a seguirte, a no contristarte, a obedecerte, Señor, a apartarnos de toda iniquidad, a buscar tu voluntad, Señor, y a confiar en ti a pesar de cualquier tribulación. Te lo pedimos. Déjame hacer una invitación, por favor, mientras estamos con los ojitos cerrados. Si el día de hoy tú te has dado cuenta que sabes de la Biblia, que conoces de Dios, que conoces quién es Jesús, que sabes que Él ha muerto por tus pecados, pero aún no le has entregado tu confianza a Cristo.
y te has dado cuenta el día de hoy de eso, te invito para que recibas el perdón de pecados y le entregues por completo tu confianza a Cristo el día de hoy. Así es que si es así, ¿por qué no levantas tu manita? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios allá al fondo, gloria a Dios, ¿verdad? Así es. Si a lo mejor antes no lo has hecho y quieres entregar tu vida a Cristo, ¿por qué no alzas tu mano? ¿Alguien más quiere alzar su mano? Gloria a Dios allá, de ese lado también. Gracias a Dios. Qué increíble, ¿verdad? Es algo que podemos confiar en Él. Si tú levantas tu mano, puedes bajarla, pero te animo a que se lo pidas. Dile de todo corazón al Señor: Señor Jesucristo, el día de hoy yo reconozco que soy pecador, que no había confiado en ti, pero hoy quiero cambiar mi decisión. Quiero confiar plenamente en ti y te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti. Señor, gracias por aquellos que han levantado su mano el día de hoy, que están dispuestos a entregarte su confianza. Yo te pido para que ellos puedan conocerte y que puedan salir de aquí con la plena seguridad de que tú los has perdonado y amado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.